Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días con alegría. Tiempos interesantes. Misterio, salud, conciencia, actualidad. Y hoy vamos a hablar del cuarto Congreso Médico Científico Jurídico Internacional de Médicos por la Verdad, que acaba de celebrarse en Pontevedra. Y para eso tenemos aquí al doctor García Báez. Bienvenido, doctor. Pues bien hallados y muchas gracias por vuestra invitación. Usted es nuestro médico de cabecera, doctor. Venga. Vamos a ver, cuéntenos qué ha ocurrido en Pontevedra el fin de semana pasado, porque ha habido 14 ponentes de 7 países, ha habido gente allí en directo, luego mucha gente conectada, médicos, científicos, médicos por la verdad. ¿Hablando de qué? Cuéntenos. Pues hablando de acercarnos a la verdad y llevamos así, este es el cuarto congreso, ya llevamos 4 años que se va haciendo este congreso y el lema es la ciencia y la medicina en libertad. La ciencia y la medicina en libertad. Le recuerdo a los oyentes que nos pueden escribir, que nos pueden llamar en directo, verter sus preguntas y sus opiniones. Ciencia y medicina en libertad. Sí, ¿por qué nacen estos congresos? Estos congresos nacen de Médicos por la Verdad para poder ir aunando el saber científico que va saliendo, digamos que en la cresta de la ola, y irlo comunicando en directo por la urgencia de lo que estaba pasando. Estaban vacunando, bueno, y siguen, ¿no? Vacunando a personas con algo que no era una vacuna y que sigue sin serlo, pero bueno, con una terapia génica, sin haberlo experimentado lo suficiente y de lo cual estamos teniendo unas consecuencias bastante desagradables y la necesidad, y vemos que están saliendo papers continuamente. Papers son los estudios científicos. Publicaciones científicas hechas por pares con una solidez tremenda explicando y diciendo lo que está pasando, qué es lo que hay dentro de esas inyecciones que han inoculado. O sea, que son estudios científicos publicados. Sí, claro. Por pares, claro, o sea, por pares claro. sí significa que otros científicos los han verificado, ¿correcto, doctor? Exactamente. Entonces, bueno, pues hemos haciendo un congreso y hasta ahora pues estábamos completamente dedicados a lo que era la historia del COVID, aclarando qué era lo que en realidad estaba ocurriendo, porque lo que nos cuentan los medios de comunicación, digamos, masificados, no es lo que ha ocurrido. Realmente tienen un relato más o menos ganado en la población, pero eso no es la verdad. Entonces nosotros queremos la verdad, acercarnos lo más posible a la verdad. Por eso nos llamamos médicos por la verdad, no con la verdad, sino buscando la verdad. Claro, buscando la verdad tienes que estar en las últimas publicaciones científicas, que eso después tarda en llegar un montón de tiempo al resto de compañeros médicos y al resto de la población, sobre todo si no hay intereses económicos por medio. Es que este es el tema, porque estamos viendo, según lo que voy entendiendo, el colectivo de Médicos por la Verdad está abogando por una medicina libre. ¿Está la medicina y la ciencia secuestradas, doctor? Sí, totalmente. ¿Y quién la tiene secuestrada? Pues no lo sabemos muy bien, pero lo que vemos que en las instituciones, desde la OMS, que fíjate, la primera ponencia que hubo lo dio la doctora Blanca Parga, ¿no? Que es ingeniera, abogada y profesora universitaria. Y su conferencia se titulaba exactamente ¿La ONU nos fortalece o nos debilita? Claro, la conclusión es que nos debilita, porque cuando empieza ella a analizar y a desgranar las normativas esas que van saliendo de la OMS, ¿no? Siguen el sistema woke que llevamos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Como diciéndote que por tu bien y por tu seguridad te empiezan a meter una serie de protocolos y al final lo que estás es sometido.
Entonces no se puede decir que yo te estoy ayudando y al mismo tiempo te estoy sometiendo y no te dejo libertad de acción. Eso no es. Pero la gente no se da cuenta porque te dicen, mira, es que esto hay que hacerlo porque, claro, y te sueltan algo por el bien de no sé qué. Y después, por el bien común. Y después al final ves que hay un corsé brutal que se está metiendo, que lo tienen mis compañeros médicos, que no se dan cuenta tampoco de que lo tienen, porque los han ido metiendo ahí poco a poco durante muchos años. Y la OMS, pues, y la conclusión de Blanca Parga fue esa, ¿no? O sea, más o menos lo que te acabo de decir. O sea, la OMS no nos ayuda ya para nada, es un lastre para la verdad, y es un lastre para la libertad, y es un lastre para la auténtica ciencia. Entonces es cuestión de tiempo de que nos vayamos dando cuenta de que la ciencia no puede estar sometida, la ciencia tiene que ser libre, ¿no? Desde el momento en que la sometes ya no es ciencia, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa que es horrible, porque si no es ciencia, pues nunca sabes si te estás acercando a la verdad o no, sino a los intereses determinados de determinada gente. Los intereses económicos. Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? Pues esta fue la primera charla de este año, ¿no? Este año íbamos abriendo ya. Se dividió como en un tiempo para reflexionar, un tiempo para conocer y actuar, y también un tiempo para avanzar. A mí me tocó la ponencia en el tiempo para avanzar, pero, o sea, que es reflexionar un poco sobre lo que ha pasado, ¿no? Conocer y actuar lo que hay actualmente para poder avanzar hacia otro paradigma dentro de la medicina que sea realmente libre. No puede ser que determinados intereses hayan invadido absolutamente todo, la OMS, intereses privados. Hoy la OMS recibe más capital privado prácticamente que por las naciones, con lo cual está sometida, porque ese capital privado tiene nombre, apellidos y fabrica cosas y tienen intereses. Entonces hacen que todo lo que la OMS se mueva. Si quieres estos 400 millones, pues hay que investigar por aquí y más o menos sacar estas conclusiones que digo yo, ¿no? Y esto es lo que no puede ser en ciencia nunca. Claro, encorsetamiento. Alguien nos escribe para darle a usted los buenos días y darle las gracias, doctor. Pues nada, de nada, ¿no? O sea, gracias a que nos escuchen y que nos ayuden. ¿Y quién más ha estado por aquí en este congreso? Bueno, pues en este congreso, fíjate... Porque me parece que había también un científico, un médico de Estados Unidos. Ahí de Estados Unidos vino el doctor Ryan Cole. Ryan Cole. ¿Quién es el doctor Ryan Cole? Anatomopatólogo. Fue el primer anatomopatólogo que vi yo en el año 21. Anatomopatólogo. Sí, son los que analizan las biopsias, los que en las autopsias analizan los tejidos, pues para saber qué enfermedad es aquella, ¿no? Y para saber de qué ha fallecido alguien. Sí, claro, y de qué ha fallecido alguien, ¿no? Y además está ahora mismo en el equipo que está ayudando a Bob Kennedy y a Trump a hacer esa transformación en la medicina de Estados Unidos, porque ya se han dado cuenta y tienen publicaciones científicas, ¿no? Y aunque se les están virando en contra, pero tienen publicaciones científicas de las vacunas nunca han hecho un estudio de seguridad, la salud en Estados Unidos va de cráneo, pero en España también, porque yo he hecho ahora para otro congreso anterior que estuve, y también comuniqué parte de eso en este congreso. Por ejemplo, el cáncer infantil está subiendo continuamente, pero lo que te venden es que, mira, se muere menos gente de cáncer porque nuestras terapias han avanzado. Entonces se les muere 1,5 menos, pero resulta que entran, si salvan 150 personas, ponle, en un año les entran 500 cánceres más. O sea, estamos haciendo el tonto porque estamos haciendo un esfuerzo brutal que cuesta un dinero fabuloso, ¿no? Para enriquecer a unos cuantos que te meten unos medicamentos que al final pues hacen sufrir mucho, hacen muchísimo daño también, se llevan a mucha gente, pero al final parece que van consiguiendo sacar algo con una carnicería enorme, cuando resulta que el esfuerzo hay que hacerlo antes. El esfuerzo es que no entren 500 cánceres. Y eso también se habló en este congreso por parte de Andrea Stramecci, un médico italiano, y también por parte de la doctora María José Martínez Albarracín. Se habló de nuevas terapias en el cáncer, que es como, por ejemplo, Stramecci fue el que trató a los amigos de Mel Gibson, que se curaron de cáncer tomando ivermectina y mebendazol. Amigo. Entonces él vino, nos enseñó cómo se hace eso, etcétera, todo. Hoy hay terapias para el cáncer fantásticas,
y no son nada agresivas como las que están recibiendo. ¿Y por qué esto no está más disponible? Pues no está más disponible, pues por lo de siempre. O sea, ahora mismo acabo yo de ver que empiezan a reconocer que la ivermectina, un poco oficialmente y con la boca pequeña, de que la ivermectina parece que ser que sí. Sí, lo están reconociendo. Sí. Pues a nosotros nos cerraron el canal hace un par de meses. Sí, pero no fue por ivermectina. Por esta creo. palabra. Pues entonces no la decimos. No la decimos, pero por es favor. el agüita amarilla, que es un desinfectante. Y Vale. por esa fue por la que lo cerraron, no por la ivermectina. Nos cerraron creo. el canal, nos dieron Porque un toque. ivermectina se venden en las farmacias, pero... El canal de YouTube. Pero en la España, radio, por fortuna, ¿no? Sí, en España solo está reconocida la ivermectina para tratamiento del estrongiloides, vamos, para un parásito, ¿no? Uh-huh. Y resulta que eso, pues, los que han trabajado con la ivermectina, y además trabajaron muchísimo durante el COVID, porque la ivermectina es un gran remedio del COVID, de lo que llamaron COVID, la gente que tomó ivermectina, salían todos, el 90 y tantos % se curaban en poquitos días, ¿no? Entonces, y esto se empleó muchísimo en Filipinas, ¿no? Y hay mucho estudio allí. Lo mismo que lo de la agüita amarilla, pues se empleó en otros sitios, ¿no? Y hay estudios de miles de pacientes, ¿no? Entonces no se quiso reconocer eso, ya lo sabemos, durante el COVID. ¿Para qué? Que los estudios están, la evidencia está. Para poder meter la vacuna, porque si no había nada que ayudara, pues entonces la vacuna se podía aprobar como por riesgo, ¿no? Por urgencia. Por urgencia, que fue lo que hicieron. Y una vez metida la vacuna, pues empiezan a reconocer, sí, esto funciona, sí, aquello funciona. Pero ya metieron la vacuna, ya vacunaron a miles de millones de personas, pues ya les da igual. Entonces, este doctor Ryan Cole, americano, anatomopatólogo, pues claro, él empezó a ver enseguida. ¿Qué es lo que vio este señor? Pues lo que vio en los tejidos de los vacunados, empezó a ver que la gente se estaba muriendo por la vacuna. Joder. Entonces me hacían una biopsia o en las autopsias que le mandaban, empezó a darse cuenta y empezó a publicarlo. Bueno, pues lo de siempre, los seguros empezaron a no enviarle nada. En Estados Unidos se funciona mucho por seguro. Sí. Él tenía el mejor laboratorio, y creo que lo vuelve a tener ahora, pero tenía el mejor laboratorio anatomopatológico que había en Idaho, Idaho, en Estados Unidos. Y bueno, pues tuvo que venderlo a otros compañeros y no sé si ahora lo está rescatando, porque inmediatamente todo el mundo dejó por órdenes X, ¿no? Sí. Que no vayan a ese señor que está diciendo la verdad. Porque no solo lo dijo él, sino que después Buchar es en Alemania, que fue otro anatomopatólogo que de repente se encontró lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil saber si una persona se ha muerto por la vacuna o no. ¿Ah, sí? Sí, es muy fácil. ¿Cómo? Si tú haces una biopsia o coges tejidos y la persona ha fallecido y ha muerto por un ataque cardíaco, lo que parecía. Bueno, en la autopsia se ve dónde hay un órgano inflamado o no, pues tú cuando sacas esa inflamación, tú ves que esa inflamación está allí y se ha producido porque tú tiñes la proteína Spike que produce la vacuna, que es distinta de la proteína Spike que del coronavirus, y entonces ves que esa proteína Spike está lleno, ese órgano que falló, está lleno de proteína Spike y lleno a su vez de glóbulos blancos que están tratando, o sea, una inflamación brutal que está tratando de parar la proteína Spike que está produciendo el propio persona que ha muerto. Jesús. La produce él mismo y él mismo produce una inflamación contra esa proteína y entonces es una autoinmunidad que lo mata. Esto es terrible, doctor. Sí, claro, porque lo que se inyectó no era una vacuna, es una terapia génica que hace que tú fabriques una proteína Spike, ¿no? Parecida a la del coronavirus, en la idiotez tan grande como decir, no, y después si viene el coronavirus, como él emplea la proteína Spike para entrar en tus células, o sea, sí, un rollo de mucho cuidado, pues resulta que ya el cuerpo está preparado. Sí. ¿No? El cuerpo se ha quedado lleno de ARN mensajero. Ese ARN mensajero se está incorporando, además ya lo sabemos, al ADN, o sea, a tu genética, con lo cual puedes transmitir ya cosas extrañas. O sea, tú puedes, una persona que tiene esto en su cuerpo se lo puede transmitir a otra. Vamos a ver, sí, bueno, eso es el shedding, es decir, lo que ha resultado era justo todo lo contrario de lo que nos metían miedo. ¿Qué pasa? Que el vacunado puede infectar de proteína Spike al nuevo vacunado.
¿Y cómo, y cómo se Por relaciones se íntimas, transmite? sobre todo por relaciones saliva, íntimas. sí, sobre todo por saliva, o quizás un contacto muy íntimo. cercano, de muchos besos, de que te tocas mucho, de lo que sea, ¿no? Jesús. Y no te digo nada, pues por los ruidos normales Sí. y tal. Entonces, ahí tenemos... O sea, la proteína spike artificial, no la del coronavirus original, que eso es otra historia, Sí. sino la proteína spike artificial que viene en las vacunas. No. La proteína no viene en las vacunas. Lo que viene en las vacunas es mucho peor esto. Ojalá nos hubieran inyectado la proteína Spike, porque la pregunta nuestra era, ¿y por qué no inyectaste la proteína Spike? O sea, ¿qué Si es tú lo que inyectan si que de tú pronto inyectas aparece? Si tú inyectas la proteína Spike, que es, digamos, por decirlo, el veneno directamente, si tú inyectas la proteína Spike, entonces tú haces anticuerpos contra la proteína Spike. Vale, Y ya está. y ya está. Y inyectas O sea, una cantidad pequeña. eso hubiese o lo sido que lo sea. ideal. Eso hubiera sido lo ideal. No meterte una terapia génica. Pues sí, de ARN mensajero que se mete dentro de tu célula, se riega por todo el cuerpo y no se sabe muy bien por qué en cada persona va cambiando de sitio y empieza a segregar proteína, empieza tus células a fabricar la proteína Spike. tóxica Spike. Vale, vale. Y entonces esa proteína tóxica Spike Sí. que produce tu propio cuerpo porque Sí. ha sido inoculado con una terapia génica. Con una terapia génica para que tú te vuelvas fabricante de esa proteína. Jesús. Entonces, y esta proteína Spike que puede crear muchísimos problemas, Sí. además se transmite sexualmente. Se puede transmitir sexualmente, claro. Se puede transmitir. El shedding es por fluidos o por besos. Sí, por cariño. Sí, por cariño o yo qué sé, pues a lo mejor gente que trata, que lava Pues fíjate, a un paciente sí. o está en contacto con sus fluidos porque... Esto a mí tiene me que suena ayudarlo. ya a nivel hepatitis. Sí. No, porque no es algo que se reproduzca y que normalmente da cuadros más leves, pero cuadros muy fastidiados. Hay gente que está muy fastidiada, no sabe por qué, no se vacunó del COVID y en cambio están dando síntomas y eso además se puede saber por un análisis de sangre. Vale. O sea, tú hay un análisis de sangre, lo mandas. Primero puedes, aquí en España, te hacen cualquier laboratorio, Eurolabs, Eurofins, todos estos, te hacen un análisis de proteína Spike y de anticuerpos, antiproteína Spike y anticuerpos antinucleocápside. Y con eso ya tú sabes, dices, hombre, esta persona tiene estos anticuerpos, aunque sean IgG, elevadísimos para el tiempo que hace que se vacunó. Uh-huh. Entonces, dice, aquí está pasando algo con esto, ¿no? Y la persona además te manifiesta unos síntomas determinados que ya vamos conociendo, cansancio, bueno, puede haber de todo, ¿eh? Y luego, si lo quieres precisar y saber si esa proteína Spike es la de la vacuna, uh-huh, porque te pueden decir, no, es un COVID prolongado. Exacto, porque el famoso tuvo el COVID prolongado. Como tuvo el COVID y tal, entonces te pueden decir eso, ¿no? Entonces, no, tú dices, vale, vamos a hacer un análisis que te cuesta 100 y pico euros o 200, da igual. En Alemania mandas 8 centímetros cúbicos a unos laboratorios que hay allí y te hacen la proteína Spike y te hacen más cosas, ¿eh? Te hacen los exosomas que segregan las células llenos de proteína Spike al exterior y eso va y se deposita en cualquier órgano y ahí se forma una reacción de glóbulos, de antígeno anticuerpo, hace una inflamación brutal, depende en qué condiciones te coja, pues te hace una miocarditis que te mata o que te deja lesionado ya para toda la vida, porque una miocarditis ya es quitarte fibras del corazón. O te ocurre o tienes ictus que están aumentando, claro, sí, que están aumentando. Sí. Y ya te miocarditis digo yo, e ictus están por las nubes. Y ya te digo yo que no es por el cambio climático, ¿no? O sea, el clima cambiático. El clima cambiático que se están inventando también. Entonces, el tema es, o tienes también unos trombos tremendos, ¿no? Que nadie se explica porque no habíamos visto jamás esos trombos de ese tamaño y tan gigantes que además matan a las personas, ¡boom!, casi de golpe, ¿no? ¿Y cuál sería? Y problemas también ginecológicos. En las mujeres ha habido muchísimo, pero es que ese problema ginecológico se ha trasladado a los nacimientos de los niños y a que ya se ha visto que las mujeres que se vacunaron del COVID embarazadas, pues resulta que a los 5 años en ese grupo de mujeres había más niños fallecidos
que en el grupo de mujeres que no se vacunaron del COVID. Esto es fuerte, ¿eh? Hombre, que sí es fuerte, pero ahí estás. O estás en la cresta de la ola viendo las publicaciones y parando lo que tengas que parar, y tú date cuenta que todavía no han parado la vacunación del COVID. No. O sea, con todo lo que te estoy diciendo, que lo sabemos desde hace 4 años, o sea, con una única publicación de eso, y además sabiendo que el juez que hizo que sacaran los papeles de los Pfizer y de todos estos tíos que querían estar 70 años sin que se vieran los papeles, los obligó a sacar una serie de papeles, y ahí se ha visto que se cargaron el grupo control, entonces no hay manera de saber lo del grupo control, a los 3 meses los vacunaron y así ya no hay testigos. El grupo control es el grupo testigo. Claro. Entonces, por eso la gente tiene que darse cuenta de que esto no puede volver a ocurrir, de que hay que defenderse con uñas y dientes de cualquier gobierno o cualquier cantamañanas, por muy presidente que sea y por muy que sea de regional o más nacional o internacional. Tú no puedes entregar tu libertad. No puede haber nada generalizado, obligado para todo el mundo, como actualmente siguen obligando a los niños a vacunarse en Brasil y Argentina del COVID. Son unos asesinos, ignorantes por ignorancia, no lo sé, pero los están asesinando. A muchos de ellos, no todos, afortunadamente. Me está usted dejando bastante... Creo que aquí el término sería soberanía personal sobre la salud de uno, ¿verdad? Claro, la soberanía sanitaria tuya. O sea, soberanía sanitaria. Nadie puede obligar a nadie. Pero además es que eso está en todos los tratados y decálogos aprobados internacionales. Desde Nuremberg. Desde Nuremberg. Y después otras reuniones que ha habido. Entonces hay unos derechos ahí que los países se hacen los locos. Entonces, en estos países sudamericanos que te estoy diciendo, los están obligando. O sea, agarrando a los padres y agarrando a los niños y vacunándolos a la fuerza. O sea, eso sigue hoy ocurriendo en esos países. Y hay que echarles una mano a Argentina y Brasil, de momento, por lo que yo sé. Es terrible. O sea, esos tíos son unos sátrapas, la gente que están ahí, ¿no? Y me da igual, porque fíjate que este hombre que subió ahora, el Milei, que parece que desde el punto de vista de organización o de economía, pues va a darle la vuelta al país. Sin embargo, no sé por qué, no parece que se esté enterando de lo que está pasando en su país en cuanto a las libertades de sus ciudadanos. Se llama... ¿No? Y mira que esté achillado por la libertad. Sí. Pues está calladito, mira. Sí, pero porque hay una cosa, lo mismo que hay un complejo militar industrial, Sí. ¿verdad?, que es el que manda, pues también parece ser que hay un complejo fármaco industrial. Yo creo que no, que sigue siendo militar que manda, porque lo triste de aquí, de todo esto, es que también ha fallado el cuerpo militar, ha fallado el cuarto poder informativo, que ha sido comprado absolutamente, Sí. Los militares han sido descabezados, etcétera, y tampoco han podido hacer presión realmente, sino al revés, obedecer a quien sea, ¿no? Entonces, la verdad que está todo un poco así. Por eso es el nacimiento de grupos como el Médicos por la Verdad, de decir, mira, vamos a buscar la verdad y vamos a tratar de hablarla. Y además, ojalá empiecen los colegios de médicos, por ejemplo, a abrir las puertas y decir, bueno, venga, vamos a hacer diálogo, vamos a ver qué pasa aquí, porque ellos se tienen que estar dando cuenta de lo que está pasando con las cifras de mortalidad. Sí. Se tienen que estar dando cuenta qué es lo que está pasando con las cifras de autismo que no paran de subir. Es una bestialidad. El autismo en los niños, eso es una barbaridad. O sea, yo vengo ahora mismo de hace un mes, en la publicación del libro Vacunas y Autismo de Inmaculada Fernández, que les recomiendo a todo el mundo, que lo tienen en Amazon, Vacunas y Autismo. Ella es una madre de 5 hijos, es periodista, uno de cuyos hijos empieza a presentar una periodista de investigación, además. No, entonces se volvió ya absolutamente periodista de investigación. Ha sacado 2 libros. El primero, el libro negro de las vacunas, que lo sacó en el 20, a final del año 20, con todo lo del COVID y demás, o del 21 fue. Y ahora sacó uno muchísimo, para mí, mejor y más documentado, con 200 trabajos científicos actuales. Donde están llegando... hablando, esos 200 trabajos están hablando de el autismo producido por las vacunas en los niños. ¿Por qué? Porque esas vacunas están llenas de aluminio, con dosis de aluminio
que no son tolerables. Yo no te digo que sea así, lo que sí te digo es que lo que llevan las vacunas de los niños es una toxicidad brutal que se la están metiendo ya desde la madre embarazada y no tiene ciencia ninguna detrás. Ninguna ciencia, porque no se ha hecho ninguna prueba de seguridad de ninguna de esas vacunas infantiles. No hay pruebas de seguridad, nunca las han hecho. Y esto lo dice un pediatra con 50 años de experiencia. Claro. El doctor García Báez. Que yo al principio, pues era lo mismo de sí, vacúnense, hasta que empecé a darme cuenta de una historia cuando empezaron a hacer vacunas que no tienen sentido. La vacuna del sarampión no tiene sentido. Ahora me están diciendo, es que ahora hay sarampión. 3 casos de yo me hinché a ver sarampión. El sarampión es una enfermedad benigna. La varicela es una enfermedad benigna. Las paperas es una enfermedad benigna. La rubeola es una enfermedad benigna, salvo si ataca a la madre en el momento del embarazo y en la parte embrionaria, que entonces puede... Pero tú por eso no puedes estar vacunando a miles de millones de personas. Es decir, yo veía la incidencia que había de eso, ¿no? Y más cosas, que te voy a decir, el rotavirus, que no tienen sentido, que son enfermedades que se tratan muy fácil y no tienen por qué existir una vacuna llena de porquerías dentro para que pueda ser efectiva, para ellos producirla como chorizos, tienen que hacerla así. Hubo unas vacunas inicialmente que pudieron ser interesantes, que eran las de virus vivo atenuado, que también presentaron algún problema, pero ahí sí que había algo interesante. No para vacunar masivamente, pero sí para vacunar puntualmente. Pero ya eso desapareció. Claro. Todo lo que hay ahora en los últimos 25 o 30 años, que además está puesto blanco sobre negro por la Universidad del Sur de Dinamarca, que se ha dedicado y ha tenido la suerte de poder tener población virgen y ver qué es lo que pasaba con una vacuna de virus vivo atenuado frente a las vacunas actuales, y comprobaron cómo la difteria tetanostoferina, la que están poniendo, es la vacuna que más niños mata. Y los mata, o sea, mata a unos cuantos. Lo que pasa es que tú no te enteras de que fue por la vacuna. Y cuando sí tienes una población y un estudio de seguridad es que hay una población no vacunada que va al lado de la vacunada. Eso de que dicen vacuna para todo el mundo para erradicar enfermedades es mentira. No erradicas nada, y si erradicas algo es peor porque te sale otra para ocupar ese nicho ecológico que no sabes de qué va. A ver si empleamos los conceptos de ecología como hay que emplearlos y demás. Doctor García Báez, ¿me deja usted boquiabierto, patidifuso, triste, enfadado? Volveremos a informar. Hay que estar esperanzado. Hay que estar esperanzado. Porque toda esta gente que se haya vacunado, hay tratamientos para ellos para ayudar a que esa proteína Spike no les haga daño. Pero tienes que acudir a médicos, o a Médicos por la Verdad, o a médicos que están haciendo esos tratamientos. El próximo programa hablaremos de cómo contrarrestar la proteína Spike. Señoras y señores, tiempos interesantes hoy con un testimonio brutal del pediatra Miguel García Báez. ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio.